Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a hablar hoy sobre los sistemas operativos. Soy Luis Daniel Ávila Quintero, estudiante del grupo B37 de la materia Informática 1 de la Universidad Popular del Cesar. Bueno, los sistemas operativos son el software principal o el conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos del hardware y provee servicios a los programadores de aplicación de software. Hablemos un poco sobre las características de los sistemas operativos. Tenemos la primera, que es conveniencia. Un sistema operativo hace más conveniente el uso de una computadora. ¿Por qué? Porque nos facilita su uso, nos permite de pronto poder realizar tareas y operaciones que antes no podíamos realizar en un dispositivo informático. Más adelante, cuando estemos estudiando la historia de esto, pues vamos a ver cómo fue evolucionando esas tareas que los sistemas operativos nos permiten realizar. Otra de las características es la eficiencia. Un sistema operativo permite que los recursos de la computadora se usen de la manera más eficiente posible. Tenemos también que gracias a los sistemas operativos podemos manejar las comunicaciones en red, es decir, podemos básicamente interconectarnos con otras redes o con otras computadoras. Nos facilita las entradas y salidas. Un sistema operativo debe hacerle fácil al usuario el acceso y manejo de los dispositivos de entrada y salida de la computadora. Otra de sus características es la habilidad para evolucionar. Como les dije ahorita, en la historia vamos a ver cómo todos estos sistemas operativos constantemente están evolucionando. Así como evoluciona la tecnología y salen nuevos computadores, nuevos celulares, también deben salir nuevos sistemas operativos. Hablemos un poco ahora sobre la historia de los sistemas operativos. Tenemos que la informática, tal y como la conocemos hoy, surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra mundial sucedió entre 1939 y 1945. En esos años no existía siquiera el concepto de sistema operativo y los programadores interactuaban directamente con el hardware de las computadoras trabajando el lenguaje de máquina, es decir, el lenguaje binario, programando únicamente con ceros y unos. Luego el concepto de sistemas operativos surge en la década de los 50 y el primer sistema operativo que conocemos fue creado en 1956 para un ordenador llamado IBM 704. Y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. Es decir, estamos usando este programa y apenas termináramos este podía abrir el otro. En los años 60 se produce una evolución en el campo de los sistemas operativos. Aparecen conceptos como sistema multitarea, sistema multiusuario, sistema de multiprocesadores y el sistema en tiempo real. Luego, en los años 70, se produce un boom en cuestión de ordenadores personales, acercando estos al público en general, de manera impensable hasta entonces. Es decir, recuerden que en la historia de los computadores eran unos computadores grandísimos, ocupaban un cuarto completo, pero en la década de los años 70 empezaron a nacer lo que hoy conocemos como computadores personales, los computadores por ejemplo de mesa, que son pequeños, o los portátiles que los podemos llevar a donde queramos. Entonces eso hizo que se multiplicara el desarrollo y creándose el lenguaje de programación C, que está diseñado específicamente para reescribir por completo el código Unix. Bueno, como consecuencia de este crecimiento exponencial de usuarios, la gran mayoría de ellos sin ningún conocimiento sobre lenguajes de bajo o alto nivel, hizo que en los años 80 la prioridad a la hora de diseñar un sistema operativo fuese la facilidad de uso. Entonces aquí vamos con esto que se conoce como no es hacer algo bueno,
sino algo que se entienda, que las personas lo puedan utilizar. Entonces ya no les servía a los programadores, valga la redundancia, programar sistemas operativos complejos de usar o con lenguajes informáticos muy complejos. Entonces lo que buscaban era básicamente hacer sistemas operativos que fuesen más fácil para las personas de utilizarlos. Entonces en los años 80 nacieron sistemas como el Mac, como MS-2 y como el famoso Windows. En la década de los 90 hace su aparición Linux, publicándose la primera versión del núcleo en septiembre de 1991, que posteriormente se uniría al proyecto GNU, un sistema operativo completamente libre, similar a Unix, al que le faltaba para funcionar un núcleo funcional. Hoy en día la mayoría de la gente conoce por Linux al sistema operativo que realmente se llama GNU Linux. Ahora vamos a hablar un poco sobre las clases de sistemas operativos. Tenemos 6 clases. Están los sistemas operativos por lotes, los sistemas operativos en tiempo real, los sistemas operativos de multiprogramación, los sistemas operativos de tiempo compartido, los sistemas operativos distribuidos y los sistemas operativos de red. Entonces tenemos que los sistemas operativos por lotes procesan una gran cantidad de trabajos con poca o ninguna interacción entre los usuarios. Sí, eso es básicamente lo que debemos saber de los sistemas operativos por lotes. Los sistemas operativos en tiempo real son aquellos en los cuales no tiene importancia el usuario, sino los procesos. Entonces en este tipo de sistemas operativos por lo general están subutilizados sus recursos con la finalidad de prestar atención a los procesos en el momento que el usuario lo requiera. Es decir, siempre se enfocan en crear un sistema operativo que esté habilitado para realizar cualquier proceso cuando el usuario lo necesite. Los sistemas de programación, los sistemas operativos de multiprogramación se distinguen por sus habilidades para poder soportar la ejecución de 2 o más trabajos activos. Un ejemplo de este es Windows. Con Windows podemos escuchar música en YouTube mientras hacemos un trabajo en Word y grabamos un video como lo estoy haciendo ahora. Los sistemas operativos de tiempo compartido. Bueno, permiten la simulación de que el sistema y sus recursos son todos para cada usuario. El usuario hace una petición a la computadora, ésta la procesa tan pronto como le es posible y la respuesta aparecerá en la terminal del usuario. Tenemos los sistemas operativos distribuidos, como Solaris, que permiten distribuir trabajos, tareas o procesos entre un conjunto de procesadores. Y los sistemas operativos de red, que son aquellos sistemas que mantienen a 2 o más computadoras unidas a través de algún medio de comunicación, físico o no, con el objetivo primordial de poder compartir los diferentes recursos y la información del sistema. Ahora vamos a hablar sobre los sistemas operativos más usados. Comencemos hablando sobre los más utilizados en computadores personales. Tenemos arriba de la pirámide a Windows, que se lleva el 91% del mercado, por lo que prácticamente es el dominante absoluto de sistemas operativos en computadores. Luego tenemos el Mac, que alcanza apenas el 7,11%, por lo que podemos observar que a pesar de ubicarse en segundo lugar, no está ni cerca de Windows. Y en tercer lugar tenemos a Linux, que cuenta con el 1,84%. Aunque es prácticamente nada en el mercado, cabe destacar que quienes utilizan este sistema operativo es para funciones y dispositivos muy específicos. Por ejemplo, el funcionamiento del tren bala en Japón o el control del tráfico en San Francisco e incluso la bolsa de valores de New York. Entonces vemos que el Linux lo utilizan muy poco, sin embargo lo utilizan para dispositivos o funciones muy grandes o muy complejas.
Y hablemos ahora sobre los 3 sistemas operativos más utilizados en dispositivos móviles. Tenemos entonces Android, que en 2014 desbanca a iOS, llevándose el 47,45% del mercado, aumentando un 35% su crecimiento en relación al año 2013. Hoy por hoy, 2019, sigue siendo Android el sistema operativo de celulares más utilizado. En segundo lugar tenemos iOS, que tiene el control del 42,59%. Vemos que está bastante cerca de Android. Sin dejar de mencionar que disminuyó en forma significativa, ya que en el año 2013 contaba con el 54% de control del mercado. Es decir, para el año 2013 era el dominante absoluto en el mercado de dispositivos móviles. Y tenemos también el sistema operativo Java, que está ocupando el tercer puesto con un 3,37% del mercado. Vamos a hablar sobre ventajas y desventajas de los sistemas operativos más utilizados. Comencemos con Linux. Hablemos sobre sus ventajas. Tiene el mejor costo del mercado. Por lo general es gratuito o tiene un precio simbólico por el CD. Tiene una enorme cantidad de software libre para este sistema, es decir, tenemos demasiados programas que podemos utilizar en este sistema operativo. Tiene una mayor estabilidad, por algo es que lo usan en los servidores de alto rendimiento, como les dije ahorita, en el Tren Bala en Japón, en la bolsa de valores de New York o para controlar el tráfico en la ciudad de San Francisco. Tiene un entorno gráfico, es mejor que el aéreo de Windows. Existen distribuciones de Linux para diversos tipos de equipo, hasta para máquinas de 64 bits. Y hablemos un poquito sobre sus desventajas, sabes que todo no puede ser bueno. Entonces, para algunas cosas, para poder utilizar Linux hay que antes saber utilizar Unix. La mayoría de los ISP no dan soporte para algo que no sea Windows. No existe mucho software comercial, es el problema de Linux, y muchos juegos para las personas que les gustan los videojuegos en computadores. Hay muchos juegos que no corren en este sistema operativo. Hablemos ahora de Windows, del jefe absoluto del mercado hoy por hoy. Hablemos de sus ventajas, es el más conocido, es el que más tiene software desarrollados y cuenta con un amplio contenido de aplicaciones y dispositivos compatibles. Sus desventajas es que el costo por lo general es muy alto. Las nuevas versiones requieren muchos recursos. La mayoría de los virus están hechos para Windows. A diferencia de Linux, Windows es como muy apetecido por las personas, por los creadores de Windows, por los creadores de virus, perdón. Pero esto es por lógica, si es el sistema operativo más utilizado en el mundo, pues es al que más van a atacar. Y puede tener errores de compatibilidad en sistemas nuevos. Hablemos ahora de Mac. Hablemos de sus ventajas. Tiene la mejor interfaz gráfica del mercado. Por lo tanto, es el que utilizan, por ejemplo, los diseñadores gráficos para realizar todos sus trabajos, el que utilizan los arquitectos al diseñar en medios informáticos. Es ideal como está ahí para el diseño gráfico. Es muy estable y sus desventajas es que es el más costoso del mercado, aunque venga incluido con la máquina. Existe poco software para este sistema operativo y es más complicado encontrar gente que la pueda arreglar en caso de fallas. Es decir, a mí se me puede dañar mi computador con sistema operativo Windows y puedo conseguir un técnico que lo arregle en la esquina de mi casa, por ejemplo, pero para que me arreglen un computador que tenga sistema operativo Mac es mucho más complejo y también mucho más costoso. Hablemos del MS2, que lo quise agregar en esta lista porque por su importancia y su trascendencia, la importancia que ha tenido en la historia de lo que son los sistemas operativos.
Entonces, decimos entre sus ventajas que fue capaz de ir actualizándose cada año desde